Buenas tardes familia, Dios nos da la bendición de podernos reunir de nuevo a través de este medio virtual, mientras Dios prepara el momento en que volvamos a la presencialidad. Vamos a tener un hermoso tiempo hoy, es antesala de Semana Santa, así es que vamos a disponer nuestros corazones para lo que Dios nos quiere enseñar, no sin antes poder disfrutar de un precioso tiempo de alabanza donde Dios nos va a ministrar a través de estas canciones. Y quiero que le pongas mucho cuidado a una de ellas que habla sobre cómo Jesús es el Rey, es nuestro Rey. Así es que te voy a invitar a que disfrutes de este tiempo de alabanza y de oración y entregámosle este tiempo a Dios así como Él nos lo ha ordenado. Padre, gracias, levantamos a ti nuestro corazón, Señor, queremos honrarte de todo nuestro ser, queremos agradecerte, Señor, por tu amor y fidelidad. Queremos darte las gracias porque tú eres el que nos congregas. Tu palabra dice en Isaías 52:12 que nos congregará Jesús, el Dios de Israel, irá delante de nosotros y nos congregará el Dios que nos ha formado y nos ha creado. Padre, gracias por tu fidelidad con nosotros, con tu pueblo, con tus hijos, con cada familia, cada persona que está recibiendo este mensaje, Señor, y que está recibiendo tu palabra. Estamos también agradecidos, Dios, por el equipo de alabanza, Señor, por el equipo de comunicaciones que hace posible, Señor, que esta transmisión sea hecha. Y eres tú, Señor, oh Dios, quien dispone los corazones, Señor, que están recibiendo la palabra y la alabanza. Te pedimos, Dios, que tú bendigas este hermoso tiempo, Señor, y que tú nos permitas disfrutar al máximo. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a disfrutar de este tiempo de alabanza, de adoración, y vas a disfrutar, vas a entregarle al Señor tu carga. Recuerda que la palabra de Dios dice, venid a mí, Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que estéis afligidos y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es que vamos a entregarle nuestras cargas a Dios y vamos también a confesar nuestros pecados, todo aquello que nos ha estado apartando de la intimidad con tu Padre, con nuestro Padre Celestial. Vamos a hacerlo. Buenas tardes, iglesia, el Señor los bendiga. Los invitamos a que donde está, en su casa, levante sus manos y le diga, alma mía, alaba a Jehová, porque hemos venido en esta tarde a alabar y a bendecir tu santo nombre, Señor, a gozarnos en tu presencia, bendito Dios, y a cantar salmos en tu nombre. Espíritu Santo, ahí donde están, en cada uno de sus hogares, aún aquí, inunda, Señor, con tu presencia, y toma el control de este tiempo para que sea un tiempo especial en el que podamos gozarnos de la alabanza y la oración a ti. Gracias, Señor, por esta tarde. Vamos, iglesia, canten a Jesús. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa
Gloria a ti, Señor. Santo eres tú, bendito Rey. Y así como dice el Salmo 34, ahí en su casa dígale: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo verán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová con nosotros, iglesia, y exaltemos aún a su nombre. Porque solo tú, Señor, eres digno de toda alabanza y adoración. Solo a ti cantamos, bendito Dios. Y por eso queremos seguir alabando y bendiciendo tu santo nombre en esta tarde. Santo eres tú, Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres, oh, eres, oh. Jesús, tú eres el camino en la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres el amigo que me ama, esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres oh, eres oh. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Solo a ti cantamos, Señor. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. De ahí donde estás, en tu casa, cierra por un momento tus ojos y piensa en todo aquello lo que el Señor ha hecho por tu vida en esta semana. Aún este regalo, esta oportunidad de estar ahí en tu casa con tu familia, disfrutando este tiempo de alabanza y oración. Dile: bendito eres tú, Señor, porque a pesar de mí me permites, Señor, acercarme a tu presencia. Me permites disfrutar de tu amor, de tu abrazo, de tu bendición y de tu perfecto propósito para con mi vida. Bendice el nombre del Señor. Y ahí donde estás, dile: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová, porque Él es quien perdona
y porque a ti, Señor, podemos acercarnos con la tranquilidad de que tú nos aceptas. Bendito seas, Jesús. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de santidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres a mí, eres sol, y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, restaurando mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres a mí el sol y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres a mí el sol y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Oh, bendito amor de mi Señor. Nuestro deseo eres tú, nuestra delicia. Santo eres tú, Señor. Y así como dice tu palabra en el Salmo 23, tú, Señor, eres mi pastor. Nada me faltará, Señor, de tu mano. En lugares delicados pastos me harás descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo único que quiero, Señor, es que tú siempre tengas el control de mi vida. Que cuando me aleje, Señor, tú me atraigas a ti con tus lazos de amor, bendito Dios. Que cuando no te escuche, bendito Dios, aún te acerques más a mi oído y me grites y no permitas que me aleje de tu presencia. Lo único que quiero, Señor, es que tú ocupes el trono de mi vida, Señor.
y hagas de mí el hijo, la hija, el siervo, el adorador, el padre, la madre, el hermano que tú quieres que sea. Lo único que quiero, Señor, es entrar en tu presencia y disfrutar de tu abrazo. Arrodíllate ahí donde estás en tu casa y dile: Señor, lo único que quiero es que vengas aquí y toques mi corazón y toques mi familia. Dile: lo único que quiero, Señor, es que tu luz, bendito Dios, se refleje en mi vida. Que me puedas usar, bendito Dios, como esa herramienta útil y agradable en tus manos para que otros conozcan que tú, Señor, eres la promesa hecha realidad, que tú eres la esperanza. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, Que me da vida eterna, tu sangre, el camino nunca se cerrará, tengo libertad. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar, en intimidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradar. Siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar.
Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo tan especial que nos regalas en tu presencia. Aún gracias, Señor, por permitirnos iniciar, aperturar esta Semana Santa, una semana en la que con seguridad vas a tocar nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu esté siempre concentrado en ti, bendito Dios, esté siempre anhelando tu presencia y tu regreso, bendito Dios, nuevamente a este lugar para que nos lleves a tu presencia. Que nuestro corazón, Señor, siempre esté anhelando el abrazo del gran Rey. Bendice, Señor, nuestras vidas. Y gracias, bendito Rey, porque te quedas con nosotros. Te pedimos para que esta palabra que viene a continuación sea como semilla fértil que da fruto abundante. Y que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que haga todo aquello para lo que la enviaste. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Santo eres tú, Jesús. Amén. Gracias, iglesia. El Señor los bendiga. Un abrazo desde acá. Señor, gracias porque a través de la alabanza y la adoración nosotros podemos expresarte todo lo que hay en nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que tú reinas, Señor, con poder. Y esto es lo que acabamos de expresarle a Dios, que Él reina en nuestras vidas, que Él es. Dios dijo, y de esta manera me conocerán por todos los tiempos, yo soy el que soy. Esa es la manera como cuando Moisés le preguntó a Dios y le dijo, bueno, y yo voy al pueblo de Israel que está en Egipto, y cuando ellos me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les diré? Y la divina potestad le dijo, yo soy el que soy. Les dirás, yo soy, me envió a ustedes. Así es que Él permanece para siempre. Y como vamos a ver hoy, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Así es que dispongamos nuestros corazones para lo que hoy vamos a comenzar a ver. Esta semana, hoy sábado, inauguramos un seminario hermoso que vamos a tener durante toda esta Semana Santa, que habla sobre las 7 oportunidades que tenemos como iglesia, basado en el libro de Apocalipsis, que nos habla de las 7 iglesias de Dios. Así es que es un mensaje a las 7 iglesias que representa las diferentes épocas a través de la cual la iglesia ha venido pasando a través de la historia, pero también representa el estado espiritual de la iglesia y las oportunidades que tenemos de volvernos a Dios. Así es que te voy a invitar a que vayas conmigo a el libro de Apocalipsis y vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Apocalipsis 1, del 1 al 20. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Voy a hacer un alto allí antes de seguir leyendo. Esta carta universal, más que una carta, este libro de apocalíptico, que es de un género propio de la Biblia, comienza dando una introducción, es un preámbulo, y en ese preámbulo dice algo muy importante. Habla de la revelación de Jesucristo. La palabra revelar significa aprender a ver o a conocer algo que a simple vista no se ve o no se entiende.
La palabra de Dios en 1 Corintios 2:9 dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto significa que si la única manera de que nosotros tenemos de conocer a Dios es cuando Dios mismo toma la iniciativa de revelarse a nuestras vidas. Si Dios no se revelara por su Santo Espíritu a nuestras vidas, nosotros no podríamos conocerle. Pero hay algo maravilloso en este texto que nos está hablando de Apocalipsis 1:1 y de 1 Corintios 2:9, y es que lo que Dios quiere mostrarse, la manera como Dios se quiere revelar a la humanidad, también es una manera propia como Dios se revela también a tu vida, porque Dios se manifiesta en tu vida de una manera única, no extrabíblica, no por fuera de la manera como se ha manifestado en la palabra de Dios, pero sí de una manera tal, porque tú tienes un latido espiritual por Dios. Hay cosas que Dios te va a mostrar a ti que no le va a mostrar a otras personas. Hay cosas que Dios te va a revelar a ti a través de su palabra, que de esa manera tú experimentarás que es Dios mismo hablándote a ti respecto del plan y el propósito que tiene contigo. Ahora, en todo esto quiero decirte algo, es que siempre que Dios habla, lo confirma a través de su palabra, y aún lo que Dios te habla a ti, Dios también lo confirmará a través de otras personas, a las cuales también les mostrará lo que Dios te está hablando. De tal manera que en todo este proceso hay una relación direccional entre Dios y tú a través de la palabra, pero también a través de la iglesia. Por eso comienza diciendo la revelación de Jesucristo. ¿Y por qué de Jesucristo? Porque el libro de Apocalipsis muestra a un Jesús glorioso. Y quisiera invitarte a que tú fueras conmigo y leyéramos en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 20, porque está presentando un Jesús muy diferente del cual nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados a verlo. Dice en Apocalipsis 1, del 12 al 20, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando nosotros miramos este pasaje, nos vamos a dar cuenta que es muy diferente este Jesús que aparece en el libro de Apocalipsis del Jesús que narran los evangelios, que entró sobre un pollino, sobre un burrito a Jerusalén de una manera humilde y sencilla. Y quiero pedirte que vayas conmigo a Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 44. Y allí vamos a encontrar el relato de cómo Jesús entró a Jerusalén de una manera humilde y sencilla. Dice en Lucas 19, del 28 en adelante, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo,
Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este pasaje nos narra cuando Jesús entra a Jerusalén y las gentes colocaban sus mantos para que Él pasara y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús se detiene a una distancia corta de Jerusalén y llora por Jerusalén, porque dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise reunir como una gallina reúne a sus polluelos y no quisiste? En verdad te digo que no quedará piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. La primera vez que Jesús se manifiesta a la humanidad, lo hace encarnándose en ese verbo hecho carne, de una manera sencilla, humilde. La palabra de Dios en Filipenses dice: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó como cosa a que aferrarse el hecho de ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que la encarnación es un proceso de despojarse. El Hijo de Dios se despojó de su naturaleza divina para hacerse hombre y estar en medio de nosotros. Pero en el libro de Apocalipsis es ya Jesús, el Hijo de Dios, a toda su plenitud. Por eso, si tú recuerdas en Juan 17, del 1 al 5, antes de que Jesús fuera a la cruz, Él hace una oración al Padre y le dice: estas cosas habló Jesús, Juan 17, del 1 al 5, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así es que cuando tú y yo leemos el libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar con un Jesús glorificado. Nos vamos a encontrar con un Jesús que viene a regir las naciones. Nos vamos a encontrar con una apariencia espléndida de Jesús. Y vamos a encontrar un Jesús muy diferente, un Jesús rey, un Jesús que gobierna, un Jesús que rige, un Jesús que se manifiesta en todo su esplendor, como no fue conocido por las personas que le rodeaban cuando estuvo entre nosotros. Así es que la revelación de Jesucristo que Dios le dio se hace manifiesta. Estoy leyendo de nuevo Apocalipsis 1:1, para todos los que le sirven.
Cuando Jesús resucitó, Jesús se le apareció a los discípulos. Jesús no se le apareció ni a Poncio Pilatos, ni a Herodes, ni a ninguno de ellos. Se le apareció a los discípulos. Y Jesús se sigue manifestando, es a los que le sirven, a los que le obedecen, a los que le aman. Muchas veces las personas dicen, bueno, si Dios existe, pues que baje y se muestre. Saben, si Dios viniera y se manifestara de tal manera que ellos le vieran, caerían como muertos. Caeríamos como muertos, ¿no? Que como moscas en el piso, así caeríamos, ¿no es cierto? Está la grandeza de su poder. Y aún Dios manifestándose a través de milagros y señales, cuando el corazón del ser humano no está rendido a Cristo, ni siquiera las señales sobrenaturales de Dios son suficientes para que una persona se rinda a Cristo, porque eso tiene que ver con arrepentimiento. Así es que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El libro de Apocalipsis es la manifestación de lo que Dios está haciendo entre la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está ocurriendo? Ahora, la Biblia dice que deben suceder pronto. Si tú y yo leemos Isaías 46, del 9 al 10, la palabra de Dios nos va a enseñar que el Dios en el que tú y yo hemos creído es el Dios que mete su mano en la historia. Isaías 46, del 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. A veces cuando la palabra de Dios nos dice, y Jesús viene pronto, podemos llegar a desestimar o a creer que si esa palabra ha sido dada para muchos cristianos en diferentes generaciones, ¿cuál es el propósito de que Dios diga, vengo pronto? Y tiene un propósito. En primer lugar, que la iglesia se santifique y se prepare. Pero también la palabra de Dios dice que Dios no retrasa su promesa, esperando que, teniendo misericordia para que todos vengamos al arrepentimiento. Por eso en 2 de Pedro 3:14, te animo a que lo leas conmigo en tu Biblia, pero quiero leértelo, dice 2 de Pedro 3:14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Cuando usted y yo anhelamos y esperamos la segunda venida del Señor, la palabra de Dios dice que esa espera nos santifica. ¿Por qué es importante que nosotros esperemos al Señor? Porque la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículo 45, habla de qué sucede cuando nosotros dejamos de esperar a Dios. Y es que nos volvemos a la locura. Dice en Lucas 12, 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. La iglesia de hoy, como nunca antes, necesitamos mirar a ese Jesús resucitado, ese Jesús de poder, ese Jesús glorioso que aparece en Apocalipsis. A veces nosotros hemos mirado mucho tiempo a un Jesús crucificado, pero necesitamos ver a ese Jesús glorioso que tiene poder sobre reinos y naciones. Por eso el versículo 2 de Apocalipsis 1 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, y son bienaventurados también los que las guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Tal vez
Toda la palabra es útil y es eficaz y es útil para redarguir, para enseñar, para prepararnos, para instruirnos en la vida recta. Pero este pasaje del libro de Apocalipsis nos está diciendo que no solamente es bienaventurado el que lee el Apocalipsis, sino que también es bienaventurado el que oye estas palabras de la profecía y también el que la guarda. Por eso la palabra de Dios también allí en Apocalipsis da una advertencia en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Y esa advertencia es esta: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahí es donde uno entiende por qué muchas personas no leen el Apocalipsis. Primero porque sienten que lo que está escrito allí creen que es difícil de entender y prefieren no leerlo. Pero la palabra de Dios dice, bienaventurados los que lo leen. Pero también la palabra de Dios dice, bienaventurados los que oyen esta palabra. Porque como tú has percibido desde hace un año, Dios gobierna sobre naciones y pueblos. Y en el momento en que la humanidad pensaba, ya lo hemos logrado, ya lo hemos conquistado, nos hemos tenido que enfrentar a nuestra propia realidad, a nuestra propia pequeñez. La segunda razón que aparece allí es que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios en Apocalipsis, no seremos engañados, no seremos engañados. Y estaremos atentos a los tiempos de Dios. No nos ocurrirá como le ocurrió a los moradores de Jerusalén, que cuando Jesús llegó por primera vez no lo reconocieron. Y por eso experimentaron lo que en el año 70 de nuestra era ocurrió, cuando un general romano llamado Tito entró a Jerusalén, quemó Jerusalén, la destruyó y no quedó piedra sobre piedra. Lo único que quedó en pie fue el muro occidental del templo de Jerusalén, el cual hasta el día de hoy se conoce como el Muro de los Lamentos, que es ese lugar donde 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, y desde 1948 que se recuperó Jerusalén por el Estado judío, se hace oración día y noche. Allí tú vas a encontrar día y noche personas orando. El versículo 4 de Apocalipsis dice lo siguiente: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Esas 7 iglesias son las que aparecen allí en Apocalipsis 22, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas 7 iglesias representan la iglesia en general. Representan la condición de la iglesia en diferentes épocas históricas, pero también representa lo que puede ser la condición espiritual de la iglesia y cómo nosotros necesitamos volvernos a ese Jesús resucitado y de poder. Por eso el apóstol Juan, allí en Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando la Biblia habla de los 7 espíritus, no se refiere a 7 deidades o 7 manifestaciones de Dios, no, se refiere a la plenitud de Dios. Se refiere, el número 7 habla de perfección y de plenitud, así como el número 6 habla de humanidad. Por eso la marca de la bestia es 666. Porque habla de humanidad, habla de imperfección, pero la perfección de Dios está dada cuando dice delante de Él: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. El versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Por qué la Biblia llama a Jesucristo el testigo fiel? Un testigo fiel es alguien que da testimonio de lo que ha visto, de lo que ha oído.
Pero ¿por qué es fiel? Porque Él demostró hasta la muerte en la cruz que todo lo que Él había predicado y lo que Él había enseñado y había ejemplificado con su vida, lo demostró hasta la muerte, lo llevó hasta la muerte. Por eso Jesús en la cruz dice, consumado es. Y uno de los títulos de Jesús dice, el primogénito entre los muertos. ¿Por qué el primogénito? Porque Él fue el primero en resucitar. Aunque la Biblia narra de un milagro de Jesús cuando resucitó a Lázaro, Lázaro resucitó, pero luego volvió a morir. Así es que Jesús resucitó y vive para siempre, no solamente en el corazón de todos los que le hemos recibido como Señor y Salvador, sino a la diestra de Dios Padre. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y mira lo que la palabra de Dios dice allí: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Para qué? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre para hacernos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El gran propósito de Dios con todos los pueblos y naciones, contigo como hombre, mujer, joven, niño, es que tú no solamente le conozcas, sino que tú y yo le sirvamos. Y que podamos vivir con un linaje celestial en esta tierra terrenal. Y que podamos vivir conectados con Dios. Y que podamos vivir umbilicados con Él. Porque con Él también la Biblia dice que si vivimos con Él, también reinaremos con Él. Por eso te quiero pedir, antes de orar, que vayamos a Apocalipsis 5 del 8 al 10. Y allí en este pasaje la palabra de Dios nos da un hermoso panorama de lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sabías tú que cuando tú oras es como un incienso que sube a la presencia de Dios? Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Y dice allí en el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Que este seminario que comienza desde el próximo miércoles, comienza desde hoy sábado 27, y que se extiende el miércoles en el horario de 7 a 8 de la noche, jueves de 9 a 11, jueves y viernes festivo de 9 a 11 de la mañana, y luego el sábado con una gran vigilia de 8 a 11 de la noche, sea una preciosa oportunidad para que tú y yo conozcamos el mensaje de Dios a la iglesia. Que estas sean 7 oportunidades maravillosas para que tú y yo entendamos cómo está nuestro andar espiritual, no solamente a nivel individual, sino como iglesia, no para juzgar, sino para arrepentirnos. Por eso quiero leerte lo que dice el versículo 6 de Apocalipsis 1. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Dice el versículo 8 de Apocalipsis 1. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y quiero invitarles a que reflexiones en esto. En algún momento dado de tu vida te presentarás delante de Dios. Allí no habrá nadie más. No estará tu familia, no estarán tus amigos, no estará tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Estarás solamente tú y Él. La pregunta es,
¿Cómo esperas llegar a la presencia de Dios? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Te invito a que oremos y a que nos preparemos en oración y espiritualmente para este tiempo precioso que Dios va a llevarnos durante toda esta semana. Vamos a orar y vamos al final a ver un video que hemos preparado para ustedes. Espíritu de Dios, gracias porque tu palabra dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Espíritu de Dios, gracias, porque tú te revelas con poder a nuestras vidas y en medio de nuestra iglesia. Tú nos estás preparando, Señor, nos estás limpiando, nos estás santificando, Señor, para que un día, Señor, nosotros te recibamos en las bodas del Cordero. Tú eres nuestro amado. Tu palabra al final de Apocalipsis dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Señor, nuestro anhelo más grande es que tú vengas, Señor. Las personas dicen: ¿cuándo habrá paz en las naciones? ¿Cuándo habrá justicia? En la medida en que Jesús se manifieste, en la medida en que rindamos nuestra vida a Jesús, allí experimentaremos paz y justicia. Pero la verdadera paz, la verdadera justicia de Dios, la verdadera bendición de Dios completa es cuando el Señor venga por segunda vez y Él reine en medio de nosotros. Que tú y yo nos preparemos, que tú y yo visualicemos a ese Jesús resucitado con poder que viene de lo alto. Ese Jesús como se manifiesta. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sabes? Cuando Jesús se hizo carne, se humilló a sí mismo, nació en un pesebre, y en ese pesebre, en un lugar donde era para que los animales estuvieran, en una pequeña arquilla, en un lugar donde tal vez los animales comían, allí fue puesto el Salvador. Pero Él no se quedó allí. Él fue a la cruz, murió y resucitó para que tú y yo ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos vivificará nuestros corazones, vivificará nuestras vidas, vivificará nuestros cuerpos mortales para llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Señor, gracias por disponer nuestras vidas, por glorificarte, por llevarnos, Señor, de poder en poder. Tu palabra dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni has subido en corazón de hombre, son las que tú has preparado para los que te aman. Aquí estamos, Señor, queremos amarte, queremos venir a los sueños y a las visiones de Dios. Queremos, Señor, que esa revelación fresca que tú tienes, Señor, para nosotros sea una realidad en nuestras vidas, no solamente individualmente o familiarmente, Señor, no solamente a nivel personal y de familias, sino a nivel de iglesia. Y como iglesia queremos adorarte, queremos santificarnos, limpiarnos de toda inmundicia, quitar toda carga, Señor, poner nuestra mirada en aquel que es el autor y consumador de la fe, en aquel que la palabra de Dios dice que debemos mantener nuestra mirada en Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin, aquel que nos ha dicho: he aquí, yo vengo pronto. Padre, que no nos cansemos de esperarte, Señor, y que este tiempo, Señor, que comienza desde hoy con esta introducción,
acerca de ese Jesús del libro de Apocalipsis que se revela, nos lleve, Señor, a anhelar mucho más tu segunda venida. Gracias, Jesús, por tu amor y gracias por tu fidelidad. Dispón, Señor, oh Dios, el pueblo de Senfol Envigado. Dispón nuestros corazones, Señor. Tu palabra, Señor, oh Dios, nos enseña que despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Familia, que el Señor te bendiga y que disfrutes de la bendición que Dios tiene para ti y para todos nosotros en este tiempo. El Señor les guarde mucho. Miremos el video que sigue a continuación. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Hola familia Senfol, Antioquia, Chocó. Como todos sabemos, en la época de Semana Santa, nosotros como iglesia Senfol procuramos estudiar y profundizar temas que sean de relevancia espiritual para la época. Y este año 2021, el año de la iglesia que milita, no es la excepción. Tendremos la bendición de escuchar el mensaje dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor que están en el libro de Apocalipsis. El nombre de nuestro seminario se llama 7 oportunidades, la iglesia que Dios desea. Estas iglesias fueron exhortadas a mantenerse en la fiel al Señor, a volver al primer amor y a vivir en el arrepentimiento. Dios les dice: yo conozco tus obras, tus luchas, tus retos y cómo estás respondiendo a cada uno de ellos. Esto nos asegura que Dios está en medio de las iglesias, que Dios está en medio de sus problemas y están dispuestos el Señor a fortalecerles a cada uno de nosotros. A cada una de estas iglesias el Señor les da palabras como palabras de elogios, les hace correcciones y les da instrucciones a seguir. Algunas palabras claves que repiten estas cartas son: yo conozco tus obras, al que venciere y al que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Refiriéndonos a la primera parte es: yo conozco tus obras. ¿Qué nos dice esto? Que Jesús mira su iglesia. Él sabe lo que estamos haciendo, lo que estamos obrando, bien o mal. Él sabe de nuestra vida íntima. Él nos conoce de nuestra vida íntima. Él va a premiar a cada uno de nosotros conforme a lo que hayamos hecho delante de Él. Esto es un llamado a ser consciente de que Dios, Él va y Él ve nuestras vidas. Él está presente en las iglesias, Él ve nuestras vidas, Él ve nuestras actitudes, Él ve nuestras acciones, lo que estamos haciendo. Y como lo expresaba el rey David, que decían allí, que ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Entonces también otra palabra clave que menciona mucho aquí las cartas es al que venciere. Y ya ustedes ya sabemos de que para vencer tiene que haber una batalla. No hay victoria si no hay una batalla. Y es por esto que estamos hablando este año del año de una iglesia que milita. Estamos haciendo énfasis en la iglesia que milita, la iglesia que batalla, la iglesia que va adelante, que va triunfando, que no se detiene, la iglesia que va siempre procurando tomar autoridad, la que Dios nos ha dado para poseer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que poseer. Pero también saber de que antes de la batalla ya Dios nos ha asegurado la victoria. Es una palabra muy poderosa para que la tengamos en cuenta. Hay una batalla, hay una lucha, pero además tenemos que entender y saber que antes de la batalla ya Dios nos aseguró la victoria, porque dice la palabra de Dios en Corintios que Dios nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y si nosotros reflexionamos bien sobre estas 7 iglesias y hacemos los correctivos aquí mencionados en este libro de Apocalipsis, Dios nos asegura la victoria, nos asegura que vamos a vencer, que vamos a salir adelante. Esto no significa que no habrá batalla, ¿cierto? Pero Dios nos dice que sí podemos vencer, que sí vamos a salir adelante en cualquier batalla que tengamos que enfrentar.
El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué implica esto? Una exhortación general a todos los que han oído este mensaje. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas cartas que estamos hablando no fueron escritas solamente para las iglesias de esa época, sino para qué? Para todos los cristianos a través de los siglos, para todos nosotros. Nos implica también a nosotros como San Paul escuchar el mensaje de estas iglesias. El que tenga oído para oír, que oiga, es tener buena actitud, buena disposición para escuchar y para prestar atención a lo que Dios está hablando en estos tiempos a su iglesia. Que tengamos los oídos abiertos para que seamos entendidos en estos tiempos. Saber que Jesús, el Señor, está en medio de nosotros, está en medio de las iglesias. Él se está paseando por todas las iglesias, ¿cierto? Él es consciente de lo que está pasando, Él es consciente de lo que estamos haciendo, Él sabe lo que estamos haciendo. Y por eso nos manda a prestar atención, tener oído, porque dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15:22, que prestar atención es mejor que los sacrificios. Vamos a mirar cuáles son esas 7 oportunidades para la iglesia que Dios desea. ¿Qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, basado en estas 7 iglesias de Apocalipsis? Que obremos como lo hacíamos al principio, que volvamos al primer amor, a salir de la tibieza. Obra como lo hacías al principio, vuelve al primer amor y sal de la tibieza. Sé fiel hasta la muerte, no temas padecer. Cristo ya que nos aseguró la victoria, entonces no temamos padecer, no temamos batallar, porque Cristo nos ha asegurado la victoria. Arrepiéntete y fortalece lo que ha quedado. El arrepentirse es un mandato a todos los cristianos, no solamente a aquellos que están iniciando por primera vez su caminar con Jesús, sino para todos los cristianos de todos los tiempos, para todos los cristianos maduros, que tengan tiempo con el Señor. El arrepentimiento es algo que debe ser constante en todos los cristianos de todas las épocas y en todos los cristianos, no importa su madurez espiritual. También nos lleva a perseverar y ser pacientes en la fe. Se persevera, ser paciente en la fe. Esa es otra oportunidad de la iglesia que Dios desea. Despierta, iglesia, no duermas. La oportunidad que Dios nos está dando a despertar. El Señor viene pronto, el juicio se acerca, el juicio de Dios se acerca, despierta, sal de ese adormecimiento y vuelve a hacer las primeras obras. Deja la indiferencia y sé celoso de buenas obras, como dice la palabra de Dios. Las buenas obras, celoso de buenas obras, vuelve al primer amor, a tu relación con Dios, al estudio de la palabra, a las oraciones devocional, personal, a la pasión por el discipulado, para la gran comisión y a trabajar nuestros propósitos que tenemos como Sinfol, que es proclamar, ganar, edificar, capacitar, enviar, ¿cierto?